Imagina tenerlo todo: dinero, éxito, lujos. Pero ¿qué pasa cuando te das cuenta de que todo eso no es suficiente? ¿Qué sucede cuando un pequeño gesto, algo tan sencillo como una mirada o una palabra, cambia por completo tu visión de la vida y de lo que realmente importa? Esta es la historia de Luis Ortega, un hombre de negocios que creía tener el control absoluto de su vida, hasta que una nochebuena, en su propia casa, vivió algo que jamás imaginó. Un acto de bondad inesperado sacudió sus creencias sobre el éxito, el amor y la paternidad, llevándolo a replantearse su relación con su familia y su verdadero papel como padre. Si te intriga cómo un gesto simple puede cambiar todo, quédate con nosotros para conocer esta historia que te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 vídeos nuevos todos los días. Dale me gusta a este video si te ha gustado esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora. En un mundo donde el dinero y el poder parecían ser la clave de todo, un hombre de negocios creía que su fortuna era suficiente para dar a su familia lo que necesitaba. Vivía sumido en su rutina diaria, rodeado de lujos y un sentido de control absoluto. Pero lo que sucedió una nochebuena cambiaría su perspectiva por completo. Imagina a un hombre que tiene todo lo que desea, pero que un pequeño gesto, una mirada sincera, puede hacer que todo lo que ha construido se derrumbe. La vida de Luis Ortega, un magnate conocido por su temperamento rígido y sus horarios inquebrantables, estaba a punto de dar un giro inesperado. No podía prever que esa Navidad, algo tan simple como un gesto de compasión de una de sus empleadas, pondría en tela de juicio todo lo que creía saber sobre el éxito, el amor y la paternidad. Luis Ortega vivía en una lujosa mansión en la ciudad de Valencia, rodeado de todo lo que su dinero no podía comprar. Con una disciplina férrea, pensaba que su fortuna y su impecable carrera eran suficientes para mantener a su familia feliz. Pero en la noche de Navidad, mientras caminaba por los pasillos de su casa, un detalle que nunca antes había notado lo hizo detenerse en seco. La nueva empleada de la casa, Teresa González, estaba ofreciéndole discretamente a su hijo Hugo unas sobras de comida. Era un gesto tan sencillo, pero la mirada del niño al aceptar el plato decía más que 1000 palabras. Hugo, que casi nunca sonreía y raramente hablaba, aceptó aquel gesto con una expresión de agradecimiento y cariño que desconcertó a Luis. Por primera vez se dio cuenta de lo solo que estaba su hijo en ese hogar. A pesar de los juguetes caros, las decoraciones festivas y las habitaciones lujosas, Hugo no mostraba signos de alegría. Luis nunca había prestado atención al vacío emocional que su hijo llevaba dentro. La escena le hizo cuestionarse su propia paternidad y la relación con su familia. ¿Era suficiente darles dinero y cosas materiales? ¿Realmente estaba allí para su hijo? Hugo, con solo 8 años, pasaba sus días de forma solitaria, caminando por la mansión como si no perteneciera a ella. Aunque los pasillos estaban llenos de decoraciones navideñas, luces y regalos costosos, él no sentía la magia de la Navidad. Lo único que deseaba era algo tan simple como un abrazo o una conversación cálida. Sin embargo, en su hogar, el silencio era su único compañero. A menudo, Hugo se detenía frente a las ventanas, observando la fría noche, deseando que alguien viniera a hablar con él, pero nadie lo hacía. La casa estaba llena, pero vacía de afecto. Los padres de Hugo, Luis y Marta, pasaban sus días ocupados en sus respectivos trabajos y eventos sociales. Marta, siempre elegante y ocupada con compromisos, rara vez se detenía a ver cómo estaba su hijo. Luis, centrado en su carrera y en los negocios, tampoco se tomaba el tiempo para preguntar cómo le iba en el colegio o cómo se sentía. Hugo deseaba que alguno de sus padres lo mirara, le preguntara por su día o simplemente se sentara a su lado. Muchas veces, Hugo trataba de hacer algo para llamar su atención, pero nunca lo lograba. Marta siempre estaba apurada y Luis parecía vivir con la mente en otro lugar. Las noches de Navidad no eran distintas.
Mientras los demás niños compartían historias sobre sus padres, Hugo se mantenía callado, sin participar en esas conversaciones porque no tenía anécdotas que contar. Su vida no era como la de los otros niños. Una noche de Navidad, Luis llegó a casa tarde como siempre. Estaba ocupado con llamadas telefónicas y reuniones de negocios, ignorando por completo a su hijo, que se encontraba en el pasillo mirando al vacío. La escena era la misma de siempre. Un padre que pasaba de largo, sin detenerse ni siquiera para preguntar cómo estaba su hijo. Mientras pasaba junto a Hugo, ni siquiera se dio cuenta de que el niño lo observaba en silencio, deseando que en algún momento su padre notara su presencia. A lo largo de esos años, la relación de Luis con Hugo se fue volviendo cada vez más distante. La mansión, aunque lujosa, no era un hogar para un niño que necesitaba afecto. A pesar de tener todo lo material que pudiera desear, Hugo no encontraba consuelo ni compañía en su propia familia. Cada Navidad, el vacío se hacía más profundo. Ni los regalos ni las luces navideñas podían aliviar su soledad. Marta, por su parte, pasaba sus días viajando y asistiendo a eventos sociales, mientras Hugo se quedaba en casa, esperando algún tipo de atención que nunca llegaba. La Navidad para ella era solo otro evento para lucir un vestido elegante y tomar fotos, sin importar lo que sucediera en su hogar. Hugo veía cómo su madre se marchaba una y otra vez, sin notarlo, como si él no estuviera allí. Mientras tanto, Hugo solo deseaba un simple gesto de cariño. En la escuela, los demás niños hablaban sobre sus padres, sus planes para las vacaciones y sus recuerdos y familiares. Hugo, en silencio, observaba sin poder compartir sus propias experiencias. Cuando la maestra les pedía que hablasen sobre sus familias, Hugo permanecía callado, sin saber qué decir. Su vida era diferente a la de los demás, pero no quería que nadie lo viera como un niño solitario. Se sentaba solo en el recreo, observando a los demás jugar, pero nunca se sentía parte de ese mundo. La Navidad, para él, era solo otro día más de soledad. Los adornos de la casa no lograban cambiar su tristeza. Aunque la casa estaba decorada de manera impresionante, Hugo solo sentía un vacío más grande con cada luz que parpadeaba en la oscuridad. Luis Ortega, un hombre de negocios conocido por su firmeza y disciplina, jamás imaginó que su vida cambiaría de la manera en que lo hizo aquella Nochebuena. Su mansión, ubicada en la ciudad de Valencia, estaba adornada con luces brillantes y adornos lujosos, todo lo que uno podría esperar para una celebración navideña. Sin embargo, a pesar de la opulencia que rodeaba la casa, algo faltaba, algo fundamental. Luis creía que el dinero lo solucionaba todo. Pensaba que sus logros profesionales, su constante dedicación al trabajo y su capacidad para proporcionar a su familia una vida llena de lujos eran suficientes para llenar cualquier vacío emocional. ¿Qué más podían necesitar? Después de todo, Marta, su esposa, disfrutaba de viajar y asistir a eventos exclusivos, y Hugo, su hijo, tenía todos los juguetes y regalos que un niño podría soñar. ¿Era eso suficiente? En ese momento, Luis no estaba tan seguro. Aquella noche, mientras caminaba por los pasillos de la mansión, Luis no se dio cuenta de que, a pocos pasos de él, Hugo se encontraba sentado solo, observando la nada. Hugo no estaba jugando con sus nuevos juguetes ni admirando las luces del árbol de Navidad. Solo estaba allí, con una expresión melancólica, como si el bullicio que lo rodeaba no tuviera importancia. Luis, inmerso en su mundo de reuniones y cifras, se detuvo un momento, pero no para preguntar cómo estaba su hijo o si disfrutaba de la Navidad. Estaba ocupado con su teléfono móvil, cerrando negocios y organizando futuras reuniones. No notó a Hugo, ni la tristeza en su rostro, ni el hecho de que el niño no parecía disfrutar de nada de lo que lo rodeaba. En ese mismo instante, la nueva empleada de la casa, Teresa González, observó a Hugo con preocupación. Era su primer año trabajando en la mansión de los Ortega, y aunque su trabajo consistía principalmente en la limpieza, no pudo evitar notar lo solitario que parecía el niño. Teresa, con una sonrisa amable y cálida, decidió acercarse a Hugo.
Sin decir nada, simplemente le ofreció un poco de comida que había preparado con cariño en la cocina. Un gesto tan simple, pero lleno de bondad, que Hugo la miró por primera vez con una leve sonrisa, como si ese pequeño gesto de ternura fuera lo que más necesitaba en ese momento. Luis, al escuchar la conversación entre su hijo y Teresa, no pudo evitar sentirse incómodo. No entendía por qué ese gesto lo tocaba tanto. Después de todo, no era él quien le había proporcionado todo lo material que Hugo necesitaba. Pero algo en los ojos de su hijo, esa mirada agradecida por algo tan sencillo, hizo que Luis se cuestionara lo que había dado por hecho durante todos esos años. Había estado realmente presente para Hugo. Era suficiente el dinero si su hijo se sentía tan solo. Hugo, por su parte, siempre había sido un niño tranquilo, tímido incluso, aunque sus padres se preocupaban por sus necesidades materiales. Nunca parecían notar su necesidad de cariño. En la escuela veía a otros niños compartir momentos con sus padres, fiestas, juegos, conversaciones cálidas. Hugo, sin embargo, pasaba la mayor parte de su tiempo encerrado en su propio mundo, donde las paredes de la mansión parecían alejarlo aún más de sus padres. Era una casa grande, llena de todo tipo de lujos, pero para Hugo las paredes eran frías y vacías. A pesar de estar rodeado de regalos y adornos, nunca experimentaba la calidez que él realmente anhelaba. Su único consuelo era esa sensación que sentía al acercarse a Teresa, como si su presencia, tan sencilla y genuina, fuera todo lo que necesitaba. Un acto de bondad, de humanidad, que lo hizo sentirse visto y valorado. Mientras tanto, Luis, aún envuelto en sus propios pensamientos y negocios, no entendía lo que estaba pasando. Esa noche, después de una larga jornada, llegó a casa tarde, como siempre. Pasó de largo por el pasillo, donde Hugo estaba sentado, sin detenerse a preguntarle cómo se sentía o si quería hablar. Pasó de largo, absorto en su teléfono, como si Hugo no existiera. Marta, por su parte, ni siquiera estaba en casa. Ella pasaba la Navidad en una fiesta de alto nivel, rodeada de amigos y colegas, sin prestar atención a lo que sucedía en su hogar. A veces, se preguntaba si ella realmente veía a Hugo, si alguna vez se detenía a pensar en lo que él necesitaba. Pero Marta, como Luis, estaba tan centrada en su propio mundo que no se daba cuenta de que Hugo estaba pasando la Navidad solo, esperando algo más que regalos caros y cenas elegantes. Las luces de Navidad brillaban en la mansión, pero el ambiente seguía siendo frío. Hugo se sintió invisible, como si todo lo que le rodeaba no tuviera valor. La mansión, a pesar de su esplendor, solo amplificaba su soledad. Sus padres, ocupados con sus vidas y sus rutinas, nunca se detenían a mirar al niño que solo deseaba un poco de atención, de amor genuino. Aquella Nochebuena, la mansión de Luis Ortega estaba decorada de lujo, pero vacía de lo que realmente importaba, la presencia de su familia. Hugo, su hijo, se sentaba solo, rodeado de regalos, pero sin alegría. Mientras Luis, absorbido por sus negocios, no veía el vacío emocional de su hijo. Marta, su esposa, estaba en una fiesta, ajena a la soledad de Hugo. Cuando Teresa, la empleada, le ofreció comida a Hugo, un gesto simple pero lleno de cariño, Luis comenzó a cuestionarse su relación con su hijo. ¿Había estado realmente presente? Al escuchar la conversación, Luis comprendió que, a pesar de las riquezas, lo que Hugo más necesitaba era afecto y atención. Decidido a cambiar, Luis canceló todos sus compromisos de esa noche. Preparó una cena sencilla, pero llena de intención. Le pidió a Hugo que lo acompañara, y aunque el niño estaba inseguro, algo en la voz de su padre lo hizo seguirlo. Cuando Hugo vio la mesa, algo dentro de él cambió. Luis no trató de disculparse, solo estaba allí, presente. «Hoy no se trata de la comida, Hugo, se trata de estar aquí contigo», dijo Luis con una voz suave y sincera. Hugo comenzó a comer, no porque tuviera hambre, sino porque finalmente sentía que su padre lo veía. Esa noche algo se rompió y algo se reparó. Luis comprendió que no era suficiente con darles dinero y bienes. Hugo necesitaba amor, tiempo y compañía.
Marta regresó tarde, sin saber lo que había sucedido, pero al ver a Luis y a Hugo juntos, algo le hizo entender que también tenía que cambiar. Luis miró a su hijo y le prometió estar más presente. La mansión, que antes parecía fría y vacía, ahora se sentía un poco más cálida. Hugo no sonrió abiertamente, pero su mirada era diferente. La conexión que había entre padre e hijo era aún frágil, pero por primera vez parecía real. Luis sabía que el camino para recuperar el tiempo perdido no sería fácil, pero estaba decidido a caminarlo. Al final de la noche, Hugo ya no se sentía solo. Aunque las luces de Navidad brillaban en la mansión, lo que verdaderamente iluminaba la casa era el amor que, por fin, comenzaba a nacer entre ellos. Muchísimas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 vídeos nuevos todos los días. Dale me gusta a este video si te ha gustado esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora.